Quiero hablar del tema de los mocos, de sacar mocos. Cuantas más herramientas tú tengas en tu maleta, ¿no? Si fuera Mickey Mouse, te diría, cuantas más doodles yo tenga ahí, pues más fácil es que cuando me encuentre una tuerca tenga la llave que necesito para aflojarla o apretarla. Y es que el cólico del lactante es como los Reyes Magos, son los padres. Entonces, dummies, ¿no? No confundir trompa de Eustaquio con trompa de Falopio, ¿no? Que son dos cosas diferentes. La pantalla, el chupete, la hamaca, no sé, por hablar de cosas controversias, ¿no? Son objetos. Y como objetos no son ni buenos ni malos. El humano y el uso que le da es lo bueno y lo malo. La atención que el bebé le va a prestar a la abuela en una pantalla va a ser de 10 segundos. O sea, no va a tener una conversación de 2 horas. Pues no me parecen un problema. ¿Cómo deben dormir los bebés? Plácidos, ¿no? Porque yo cuando veo niñas o niños de 10 años con Instagram es una ilegalidad. Sí. Lo que no vale es que en una parte del desarrollo, por ejemplo boca arriba, esté en un desarrollo de 9 meses y el niño tiene 7 meses, pero en boca abajo está en un desarrollo de 1 mes. Las asimetrías es lo que debe preocupar. Bueno, Sandra, bienvenida a nuestro primer capítulo de este podcast. Sandra Balaguer es una invitada excepcional, es fisio, especialista en pediatría, osteópata y regenta el Centro Muñoz Balaguer en Lugo, además de formadora en múltiples posgrados y formaciones, valga la redundancia. No sé si nos puedes decir dónde está tu centro, dónde podemos encontrarte y qué formaciones podemos hacer contigo. Vale. Bueno, lo primero es que has generado mucha expectativa con lo de invitada excepcional. Yo me siento muy orgullosa de que me invites como primera persona de este proyecto. Bueno, pues yo el centro que codirijo está en Lugo, que es, para quien no lo sepa, la ciudad del mundo donde mejor se come. Entonces, con una muralla bimilenaria maravillosa que está muy bien para visitar. Y entonces, bueno, estamos allí. Es donde nos pueden encontrar, es un centro multidisciplinar, es un centro donde trabajamos fisioterapeutas, logopeda, podólogo, matronas, psicólogo, nutricionista y creo que no, y terapeuta ocupacional, creo que no me olvido a nadie más. Y es un centro pues, que tiene un poco una dualidad entre una parte principal, que es la parte pediátrica, y también una parte adulta. Y formaciones. Bueno, yo formo parte de muchos proyectos porque tengo la suerte de que me llevo bien con mucha gente. Entonces hay pues, proyectos muy distintos, ¿no? Quizás te voy a hablar pues, de proyectos que me parecen más grandes o a los que tengo más cariño, ¿vale? Yo formo parte de formaciones para podólogos pediátricos, como por ejemplo está el que hacemos con GoPodo Formación, donde un poco empecé sin saber muy bien a dónde me metía y con un poco de la sensación de, ostras, voy a darle clase a podólogos, pero del que me siento muy orgullosa porque bueno, me animé porque formaban parte varias amigas podólogas de esta formación y donde creo que realmente se está haciendo algo un poco diferencial en pediatría, ¿no? Creo que al final se ha generado un grupo muy interesante de profesionales. De la misma manera, pues codirijo un máster de pediatría, una formación específica de pediatría que se llama Concepto Bebé, que es una formación multidisciplinar del ámbito pediátrico, diferenciado un poco entre la parte de neonatología, la primera infancia y el niño más mayor, ¿no? Y donde de alguna forma pues también me parece un proyecto diferencial e interesante porque se mezcla pues la visión del optometrista con la del odontopediatra, con la del logopeda, con la del podólogo, con la del fisio, con la del posturólogo, un poco diferentes visiones del mismo individuo para llegar a conocer al paciente pediátrico pues desde una forma más global y más completa, ¿no? Y sobre todo ya no solo al paciente pediátrico, sino a los demás profesionales y saber cómo derivarles.
Por supuesto, para mí ocupa en mi corazón un lugar muy especial, una formación que, siendo muy pequeña, porque corresponde a una patología muy poco frecuente, es quizás la formación que abrió más mi mente y que me ayudó más a salir del caparazón hacia otras profesiones, que es la formación que hay sobre pie zambo y método Ponseti con el equipo de traumatología y ortopedia pediátrica de la doctora Ana y Marta Viñals y Paula Miguens en la Universidad de Medicina de Barcelona. También eso me permitió conocer, o que me conocieran, pues también en la Universidad de Podología de Barcelona, donde también formo parte de los docentes del máster de Podología Pediátrica. En la Universidad Camilo José Cela, pues también tengo la suerte de formar parte de los docentes del máster de osteopatía integrativa, que además tiene acceso a doctorado, entonces es una cosa pues diferente, muy interesante. Y luego hago muchas cosas porque soy bastante culo inquieto con colegios profesionales o con gente que me pide, oye, quiero que nos des un curso pues, de reflejos y neurodesarrollo y tal, o algo que me apasiona, que es todo el tema de la lactancia. Entonces, todas las alteraciones orofaciales del neonato, también pues doy formaciones en ese ámbito, que es como un poco el salpicado de mi vida, ¿no? De mi consulta diaria está salpicada pues, de alteraciones de neurodesarrollo, problemas estructurales de extremidad inferior, etcétera, y problemas de lactancia o problemas que tienen que ver con el recién nacido a nivel funcional, digestivo, craneal, todas esas cosas. Vale, la verdad, tremendo currículum en un campo muy amplio como es pues todo la pediatría, lo Eso solo referente demuestra infantil. Que soy mayor. No demuestra nada más. Demuestra Bueno, que llevo tocas más muchos tiempo. palos, tocas muchos palos. Sí, y eso que en realidad yo sé que desde fuera pueden parecer muchos palos distintos, pero en realidad no lo son tanto. Sí, o sea, sí, que sí. de verdad que yo siento que hay mucha vinculación entre todo. Sí, al final el cuerpo es un uno. todo. Sí. ¿Y qué te llevó a ser fisiopediátrica? Cuéntanos un poquito, de forma muy breve, tu historia y tu vocación. Mira, es muy, muy breve. La he contado muchas veces, sobre todo para animar a la gente que no hace pediatría a que se lancen a la pediatría, ¿no? Porque parece que si no tienes una vocación pediátrica interna que te lleva, pues ya no eres un fisiopediátrico. No, yo estudié fisioterapia pues porque era un adolescente y mi padre quería que estudiara medicina. Nunca lo dijo así, pero siempre o sea, era como algo que estaba clarísimo, ¿no? Y yo tuve un accidente de adolescente en una montaña y tal, y tuve una fractura muy compleja y descubrí la fisioterapia. Y descubrí que me gustaba. Y descubrí que mi padre pues, me dio la posibilidad de ir a quirófano con él. Estuve muchos meses yendo a quirófano, vi muchos quirófanos diferentes, me parece divertidísimo, me parece súper guay, pero no es lo que a mí me gustaba. Entonces yo empecé a estudiar fisioterapia un poco porque los fisioterapeutas que yo me encontré en mi camino me hicieron pensar que eso era lo mejor del mundo. O sea, gracias a otros. No había una vocación interna. Fue un descubrimiento personal. Y cuando yo estudié la carrera, pediatría no existía. Entonces no podía querer ser fisiopediátrica porque tampoco tenía ningún referente ni sabía lo que significaba, más allá del niño gravemente afectado, que sabía que por mi carácter y por mi forma de ser era algo que no iba a ser la mejor opción para ese niño, ¿no? Porque pues, me afectan demasiado determinadas cosas y tal. Y de repente empezó a abrirse un mundo cuando ya cuando empecé a trabajar en el primer hospital en el que trabajé, claro, los demás no querían ver niños. Y era la recién llegada y tenía hermanos pequeños. Tenía un hermano más pequeño, con lo cual seguía más conectada a la parte infantil. Y me tocó. Y a mí aquello no me disgustó para nada. Y como además no había nadie de los demás que supieran ni les interesara, me dejaban hacer lo que yo quisiera. Luego me fui a vivir a Italia y en Italia sí que tuve la suerte de coincidir con Cinzia Bassano, que es un espectáculo como fisioterapeuta y como osteópata. Y ella me enseñó, pues yo te diría que el 90% de lo que hago, y sobre todo me enseñó el placer por el contacto con las familias, ¿no? Ella era es una gran gozadora
del trato personal. Y ahí sí que me sentí que encajaba. O sea, por primera vez fue esto sí. Y ahí nunca, o sea, sucedió, ¿sabes? No te puedo decir más. Yo hacía mucha formación y empecé a que de cada formación solo me interesaba, o sea, la hacía toda, pero me interesaba lo pediátrico. Luego empecé a mezclar, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y en un momento en el que era muy fácil, porque como casi nadie hacía nada, era muy fácil hacer, sin tener miedo, porque no había nadie más, ¿no? Yo siempre se lo digo a mis compañeras cuando me dicen, ay, mírame esto que no estoy segura. Arriésgate, porque el no tener la opción de pedirle a alguien es realmente lo que yo creo que me hizo crecer más. Y obviamente estoy ahí para ayudarlas, sin más, ¿no? Pero lo están haciendo bien y muchas veces lo están haciendo muy bien o incluso mejor que yo, y les falta ese punto de creérselo porque tienen siempre la opción de a quién consultar, ¿no? Pero esa fue un poco la trayectoria. Es muy interesante eso que cuentas de hay que tener autoconfianza para hacer las cosas y creértelo en estos temas del ámbito o sea, hay que ser precavido y saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, pero con esa precaución, esa confianza y esa búsqueda de ¿no? De si no sé, busco y me informo y tal, pero también ser proactivo. Sí, ser un poquito autodidacta si no hay nada tal, pero también pues con sentidiño, tirarte, ¿no? Y hacerlo, no quedarte siempre en tu zona de confort. Vale, Sandra, y mira, ahora quería que hablásemos un poco del primer tema candente, que es una preocupación muy grande en los padres, sobre todo los primerizos, que es el tema del cólico del lactante. ¿Nos puedes explicar qué es, cómo tratarlo, a partir de qué edad desaparece? Sí. Mira, yo te voy a decir lo mismo que digo en las formaciones, porque uno de los seminarios que me gusta mucho dar es el de patología digestiva en el recién nacido, y es que el cólico del lactante es como los Reyes Magos, son los padres. Entonces, no es que sean los padres, sino que es algo que les pasa a esa familia, donde realmente decir cólico del lactante es como decir lumbalgia. Solo estás traduciendo una forma de hablar, ¿no? Tengo dolor lumbar, me duele la espalda, me duelen los horribles, a un nombre técnico que es lumbalgia. Pero no estás dándole ninguna información de por qué, por cómo, quién, dónde, cuándo, cómo es el pronóstico, cuál es el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de cólicos, lo primero que hay que establecer es que el cólico del lactante pueden ser muchas cosas y hay que hacer un muy buen diagnóstico funcional. Y para eso estamos los fisios pediátricos. O sea, ese es el primer punto, ¿no? Ya en los criterios Roma 4, que son los últimos criterios de los gastroenterólogos a nivel internacional, donde se establecen las patologías digestivas en el niño, se han catalogado los trastornos gastrointestinales funcionales. Eso, si lo catalogan como un trastorno gastrointestinal funcional, donde hay varios ítems y uno de ellos es el cólico, de lo que estamos hablando es que hay una alteración a priori en la función, pero no en la estructura. A priori. Luego veremos, o sea, no es tan así, ¿no? Porque sí que se está viendo ya que hay algunas cosas, pues por ejemplo los índices de calprotectina fecal o algunos otros índices que implican que hay cierta inflamación intestinal, que son diferentes, pero a priori no hay una alteración en la estructura, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre si lo que hay es un niño que está teniendo estreñimiento y como no tiene un buen ritmo defecatorio, tiene una sobrecarga intestinal que hace que a nivel de la fibra muscular lisa del intestino haya una distensión, porque cuanto más lento es el tránsito intestinal, pues más gas se genera y entonces hay más distensión y entonces puede haber un momento en el que, sobre todo a última hora de la tarde-noche, haya un patrón inflamatorio y ese niño tenga dolor. Y eso sería un poco la definición clásica del cólico, ¿no? Es un niño que en la tarde-noche tiene un dolor agudo, incalmable, es un llanto incalmable, que no sabemos por qué empieza, o sea, es de origen súbito, que no tiene mecanismos de calma como en el resto del día, que dura unas horas y desaparece de la misma manera que se ha ido, pero que es recurrente en la misma frecuencia de horario a lo largo de los diferentes días de la semana. Entonces hay una regla, que es la regla de Wessel del año 54, creo recordar, que es la regla del 3.
3 horas de llanto durante más de 3 días a la semana, durante más de 3 semanas. Como esos son los criterios diagnósticos, tenemos un problema. Para poder hacer estudios tienes que tener el diagnóstico, pero para tener el diagnóstico tienes que esperar 3 semanas. Claro. ¿Quién espera con 3 semanas sin hacer nada y no cambiar nada con un bebé recién nacido? Entonces, hay muchísima variabilidad en los índices de diagnóstico de las patologías gastrointestinales funcionales, el cólico, pero las demás también, porque es difícil generar muestras homogéneas. Entonces, lo primero es una patología de la que todavía desconocemos muchas cosas, muchísimos mecanismos de acción y de función. Lo segundo, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Es un problema de estreñimiento, es un problema de exceso de fabricación de gas, por decirlo de alguna manera, porque la flora bacteriana intestinal no está implantada de forma adecuada. Es un problema de reflujo que hace que el bebé no quiera empujar, porque cada vez que empuja le sube y entonces tengo una sobrecarga intestinal porque no estoy con el ritmo defecatorio que debería tener. Estoy comiendo algo que me está haciendo daño y que genera una reacción inmunológica proinflamatoria en mí. Primero tendremos que cribar, ¿no? Hay una alteración a nivel del neurodesarrollo en cuanto a la coordinación entre la necesidad de defecar y el impulso defecatorio. ¿Y por qué es esa alteración? ¿Es porque yo no quiero empujar con piernas flexionadas porque entonces aumento la presión intraabdominal y me sube contenido hacia la boca? ¿No? O sea, al final lo que hay que hacer es intentar entender al niño y sus mecanismos. Y entonces intentar darle una respuesta al mecanismo. Yo siempre explico en los cursos que es imposible decir que el niño tiene cólicos, es decir, malestar, llora y no sé por qué, que es la traducción, por este motivo. Porque es muy difícil que sea este motivo, porque normalmente hay pues, un 20% de este, un 30% del otro, un 60% de este y un 10% de este. Aquí la gracia está en saber en cuál es el parámetro mayor y dónde empiezo a cambiar las cosas. Entonces, dependiendo de cuál sea el origen, dependiendo del parámetro mayor, la forma de abordarlo será una o será otra. Es una patología que dura muy poco tiempo, porque empiezan alrededor del mes y medio, los 2 meses. Los niños que empiezan antes tenemos que pensar en otras cosas. Y a los 4, 5 como mucho, se ha acabado. Pero que genera un gran disconfort familiar. Es una patología que afecta de una forma importante al establecimiento de roles dentro de la familia. Entonces, bueno, es una alteración, pues eso, que genera mucha preocupación, que tiene muy buenos resultados ante la terapia manual, muy buenos resultados, que además la terapia manual es inocua, se ha demostrado que no es dañina para el bebé, que le da resultados, pero que no podemos hacer muchas cosas para prevenir y es sobre todo ayudar a que sea fácil el transcurso en esos meses. Vale. No sé si con eso. Sí, no, la verdad has hecho una buena síntesis. Y respecto al tratamiento con la terapia manual, ¿a partir de cuántas sesiones se puede empezar a ver mejoría? Obviamente cada caso es un mundo, sí, pero más o menos ¿cuánto se puede tardar en...? Mira, mi forma de entenderlo es que si has hecho un buen diagnóstico diferencial y has acertado en tu presunción de cuál es el parámetro mayor, que pasa muchas veces y otras no, si aciertas en esa primera sesión, hay una mejoría muy, muy buena en esa primera sesión. Yo no te digo resolución, sí, pero una mejoría importante, pues a lo mejor un niño que te decían es que se pone a llorar a las 7 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, eso es un constante. Se calma, vuelve, tal. Y a lo mejor vienen a la vez siguiente, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando vienen las familias en la primera y vienen pues con un aspecto pues poco cuidado, ¿no? Sí. Y vienen a la siguiente y vienen duchados y peinados, dices, ya está, ¿no? Acerté. Entonces, esa primera sesión, si tú aciertas, van a tener a un niño que cuando vuelva te va a decir, sí, ahora a veces hay algún día que llora un ratito, pues entre las 8 y las 9, pero que lo coges y se calma, y bueno, tiene momentos malos, pero bueno, pero ya no está incalmable, ¿vale? En la segunda sesión puede ser que vengan y te digan, oye, estuvo 2 días muy bien, y luego otra vez igual. Entonces sabes que esa pieza importaba, pero no era el punto clave, te has equivocado, recalcula y prueba con otra cosa. Y si vienen y te dicen, oye, es que ha estado igual,
Entonces te equivocaste de lleno, dale una vuelta y empieza por el otro lado. Y yo lo siento, pero es que no hay una receta mágica. Entonces hay niños que en la primera sesión mejoran muchísimo, niños que necesitan 3 sesiones o 4, pero si vas más allá, es que se te está escapando algo. Y recalcula, si es que no pasa nada, pero recalcula. Vale, me pareció también muy buen punto. Vale, Sandra, obviamente eres una persona que le gustan los niños, pero a mí me consta, los niños dicen que eres muy buena, pero me consta que cuando te pones los guantes ya no dicen que eres tan buena, ¿no? Quiero hablar del tema de los mocos, de sacar mocos, porque también es un tema muy viral en internet. No sé si has visto vídeos de gente sacándose mocos, quizás por ese morbo que tenemos los seres humanos de ver explotar un grano o ver sacar una uña encarnada en el caso de los podólogos. Pues es un tema que está muy en boca de todas las madres. ¿Nos puedes explicar cuándo hay que sacar mocos, cómo afectan los mocos a los niños? Sí. Y luego, ¿qué es mejor? Si ir a un fisio especializado a sacarlos, si es algo que se puede hacer en casa con estas jeringas, ¿cuántas veces se puede hacer? Vale. ¿Qué jeringa recomiendas? Vale. Mira, esto pasa un poco como con el calzado, ¿no? Hay hay una polarización en dos, digamos, en dos tesituras distintas. Hay un grupo de personas que se dedican a la fisioterapia respiratoria que son más exigentes con el tratamiento, más exigentes físicamente, o sea, no con la parte científica, que ahí todo el mundo es igual, que si el moco no sale, pues no vale y el moco tiene que salir. Y hay otros que digamos que son más friendly, ¿no? Más amistosos en el trato, que pues porque bueno, que lo hacen de otra manera y que lo que tiene que hacer el niño es gestionar el moco, sacarlo del pulmón y deglutirlo y después ya veremos, que es lo fisiológico y tal, ¿no? Y yo un poco, pues me pasa siempre lo mismo, que nunca estoy en tierra de nadie, porque me parece que las dos opciones tienen momentos, situaciones y opciones que son muy interesantes, pero que nada es siempre y nada es nunca. Claro. Entonces, partiendo de esa base, ¿vale? Yo te voy a responder desde mi filosofía vital y desde mi filosofía terapéutica, aplicada en este caso a los mocos, ¿no? Que es, cuantas más herramientas tú tengas en tu maleta, ¿no? Si fuera Mickey Mouse te diría, cuantas más doodles yo tenga ahí, pues más fácil es que cuando me encuentre una tuerca tenga la llave que necesito para aflojarla o apretarla. Y cuantas más tuercas haya aflojado o apretado de ese estilo, pues más fácil será saber si tengo que apretarla o soltarla. Y hacia qué lado y de qué manera. Entonces, en fisioterapia respiratoria esto es lo mismo. ¿Los mocos hay que sacarlos sí o no? Depende. Yo soy catalana. Muy gallega. Exacto, yo soy catalana, pero en esto soy muy gallega, ¿no? Sí. Depende de la situación clínica del niño, depende de la edad y depende de las necesidades y características de la patología concreta de ese momento. Si yo tengo un niño que tiene una bronquiolitis obliterante y la cosa no está en un momento estable, tengo que sacar el moco y tiene que salir, porque ese niño tiene una patología grave a nivel pulmonar y tiene bronquiectasias y yo no me puedo permitir que eso colapse nada, hay que sacarlo para afuera. Pero si ese mismo niño, de esa misma edad y de esa misma condición y patología, está en un momento estable, donde hay algo de moquete superficial, de nariz, no hay mucho más, él es colaborador y trabaja y podemos movilizar la secreción y deglutirla y no suponerle un sobreesfuerzo y él puede aprender a cómo gestionar eso, porque eso el autodeglutir el moco, ¿no? El saber cómo hacerlo le va a ayudar a que él empiece a aprender a controlarlo, pues a lo mejor en ese momento no toca sacarle moco, toca movilizarlo, conseguir que lo degluta, controlarlo, asegurarnos de que el pulmón ha quedado limpio, si no tendremos que recalcular y sacarlo y permitirle que haya un aprendizaje diferente en ese momento. Entonces, sacar el moco es que la decisión debería estar en el terapeuta
que con suficiente información y suficientes herramientas para tomar el camino más adecuado sin pertenecer a bandos, decidiera en base a un criterio clínico. Cuando, por ejemplo, hay que sacar, tú tienes a un bebé de 3 meses con su primera bronquiolitis, que ha dejado de comer porque tiene el estómago lleno de mocos, porque tiene tanto moco, está tan lleno, no para de tragar, que está lleno de moco y no come. Es un lactante a lactancia materna y no puede comer, tiene el estómago lleno y la nariz a tope, no puede succionar y además no tiene hambre. Yo ahí saco moco, para afuera todo. Es que no, pues es que la has hecho vomitar. Pues oye, hay una parte del moco que la sacas del pulmón, pero si acaba vomitando por algún motivo, bienvenido sea, porque luego comerá. Claro. Entonces, no voy a buscar que vomite, voy a buscar sacar moco del pulmón. Pero incluso si sucediera, tampoco me parece que sea algo para denostar esa técnica. Porque así luego podrá comer con más avidez. Entonces, esos vídeos que yo he visto, que le meten como un globo por la nariz y luego los tallan por ahí, ¿eso es una técnica real? El Otoben, sí, es una... No, o sea, lo meten un globo hinchado y lo dejan que entre el aire. Sí, y luego lo explotan en la boca. Yo lo he visto en Instagram. Explotar en la boca no lo he visto. O sea, como que lo metían por aquí y llegaba a salir por la boca y lo explotaban. No lo he visto nunca, yo eso no lo he utilizado nunca, no te puedo decir que, o sea, no lo sé, no lo sé, igual existe, igual funciona, Vale. Igual yo lo desconozco. El Otoben sí que es una cosa que utilizan, que es hinchar un globo, meterlo por la nariz y que entre el aire para desbloquear. Bueno, depende del niño se puede hacer, depende del niño no, porque genera muchísima presión sobre el canal auditivo, ¿vale? Entonces me preguntabas, por un lado, sacar mocos sí o sacar mocos no. Por otro lado me preguntabas cosas para casa. Sí, ¿no? exactamente. O sea, jeringas, qué tipos podemos utilizar, cómo hay que poner al niño, cuántas veces al día máximo se puede hacer. Mira, todo lo que hacemos los fisios, si solo lo hacemos el fisio, no sirve. Claro. Porque si yo qué sé, estiro a un niño la cadena posterior muscular durante 1 hora seguida, haciéndole sufrir lo más grande, pero hasta que yo lo vuelva a ver dentro de 3 semanas o 15 días o un mes, no vuelve a estirar, tú entiendes que eso... Sí, un buen fisio es el que manda deberes para casa. Bueno, o el que consigue que el paciente entienda que necesita hacer deberes en casa. Exactamente, vale. Mejor. Porque a mí no me gusta mandar, a mí me gusta mucho explicar a los pacientes y a los niños. Hay que explicarles a ellos y hacerles partícipes de sus decisiones, porque un bebé de 2 meses o un bebé de 1 año y medio son sus padres los que los van a hacer. Entonces la explicación y la convencer es a los padres. Pero en un niño de 6, 7, 8 años... o quiere hacerlo él, o lo que estás provocando es una batalla campal en su casa. Claro. A la fuerza ahorcan. Todo lo demás no se puede hacer a la fuerza. Entonces, yo siempre que hacemos patología respiratoria, y como patología respiratoria puedo entender catarros de vías altas, catarros de vías bajas, patologías crónicas a nivel pulmonar o patología otorrinolaringológica, porque eso es un gran olvidado en la patología respiratoria. Las otitis de repetición, etcétera, también las tratamos. Siempre que haya eso, tiene que haber unas rutinas domiciliarias. Hay que explicarle a la familia qué dispositivo, en el caso del niño, es lo más adecuado. Si un nebulizador, si lavados, si duchas, si las 3 cosas, si en qué momento unas y en qué momento otras. Y eso es solo el aparato que van a utilizar. Pero luego hay que decirles qué le ponemos a ese aparato. Un suero isotónico, un suero hipertónico, que tenga ectoína, que tenga xilitol, que tenga ácido hialurónico, que tenga las 2 cosas. Porque dependiendo de lo que yo busque, si busco un perfil más antiinflamatorio, si busco un perfil más antibacteriano, si busco un perfil más de dilatar, si busco un perfil más de hidratar y nada más, voy a ofrecerles un tipo de herramientas, otro tipo de herramientas. Por eso es, en casa sí, pero en casa asesorado, bien asesorado. Y para asesorar bien, tenemos que explicar las cosas.
si no las explicamos, no nos sentamos con el paciente, un folio y le escribimos, esto lo vamos a usar aquí, esto lo vamos a usar acá, esto lo vamos a hacer de esta manera, esto lo vamos a hacer de esta otra, y le enseñamos a que gestione esa información, si tú le dices, le vas a hacer 10 días de nebulizaciones con hipertónico, le has quitado la opción de aprender y entonces te va a necesitar siempre. Y de lo que se trata es de enseñar a que lo hagan bien y conozcan a su hijo en ese momento y puedan acompañarlo en ese proceso. Si luego el proceso es crónico, hay que enseñarles a gestionar la cronicidad y las reagudizaciones, para que las reagudizaciones sean menos, porque si ellos actúan de forma inmediata, la reagudización no se va a reactivar tanto, ¿no? O a exacerbar tanto. Entonces, para mí es muy importante que tengas esa visión, ¿no? De las jeringuillas, sí, pues depende de la edad, mejor que sea una jeringuilla atomizadora o una jeringuilla más convencional o con un aplicador para fosa nasal o con no sé qué. Y depende de la edad, pues no sé qué. Y depende de la patología, es mejor un isotónico, un hipertónico de una manera o de otra. Ahora bien, lo que sí que no cambia nunca es cómo hacer un lavado nasal. Vale, Sandra, lavado nasal, desarróllanos un poquito ese tema. Vale, así como te he dicho que en todo lo anterior había variabilidades y que dependía del momento y tal, el lavado nasal sí que es de las cosas que el lavado nasal hay que hacerlo como hay que hacerlo y hay una manera de hacer el lavado nasal. Quiero decir, hay que hacerlo bien, eso es el principal problema, ¿no? Además, a muchas familias les pasa, sobre todo con su primer hijo, que van al pediatra, el niño tiene su primer catarro, le dicen, nada, hay que hacer lavados nasales. Y salen fuera de la puerta y es lavados nasales. Entonces, ¿no? Vienen y te dicen, es que claro, nos han dicho que hay que hacer lavados nasales y no sabemos. Y esto a veces nos pasa, ¿no? En consulta que aparecen un poco fuera de... Bueno, aparecen, oye, es que nos han dicho esto y solo que nos enseñe un momento el lavado nasal, ¿no? Esto es una cosa que a los pacientes a veces a las familias les pasa y nunca nada es un momento. Entonces es importante que se informen antes de cómo hay que hacerlo, antes de que su hijo tenga el problema, ¿no? Lavado nasal. Si tú estás sentado, es muy difícil que el agua se vaya hacia el oído. Si tú estás tumbado, pensad que la parte posterior de la nariz, en la nasofaringe, conecta con la trompa de Eustaquio. Entonces, claro, si la desembocadura del conducto auditivo es en el mismo sitio donde desemboca la parte posterior de la nariz, más o menos, y diciéndole así un poco de forma para dummies, ¿no? No confundir trompa de Eustaquio con trompa de Falopio, ¿no? Que son dos cosas diferentes. La de Falopio abajo, la de Eustaquio arriba, exacto. Pues si tenemos esa trompa de Eustaquio, el conducto que drena el oído y la nasofaringe, la parte de drenaje de la nariz, en la parte confluyen. En el momento en el que tú tienes al niño tumbado, es fácil que esa agua quede allí. Y que si además está puesto de lado y tú le has metido el agua por la narina que está más cerca del oído, pues que por presión se vaya hacia el oído. Y entonces vas a estar arrastrando mocos y virus hacia el conducto auditivo y se pueden provocar otitis infecciosas por un mal lavado. Por lo tanto, el lavado sirve y es bueno cuando se hace bien. Cuando se hace mal, implica riesgos también. ¿Cómo podemos proteger para que el moco no vaya hacia el conducto auditivo? Pues podemos poner al niño sentado. ¿Desde cuándo? Desde que tú te sientas cómodo. Yo los siento con un mes, pero no los siento, los dejo ahí sentados y voy a hacer el lavado, ¿no? Sino que me los recuesto sobre mí, lo tengo de una manera determinada, estoy en un espejo delante que es el que me guía, meto la jeringuita con su atomizador para no generar muchísima presión, le obligo a abrir la boca, porque si tú les presionas un poquito los maseteros, abren la boca. Al abrir la boca estoy evitando que la membrana que separa la trompa de Eustaquio de la cavidad oral esté abierta, así estará cerradita, y entonces le echo el suero. Así que siempre desde que podamos, el primer mecanismo de protección es sentarlos, y el segundo abrirles la boca e inclinar el cuerpo del bebé hacia adelante. Y el segundo mecanismo de protección es siempre echar el agua por la narina que quede superior.
Es decir, si está sentado, le abro la boquita y lo inclino hacia adelante y le roto un poquito la cabeza, siempre en el superior, porque entonces será más fácil que me caiga por la narina contraria. Y es mucho más difícil que me llegue hasta el oído. Si no tengo todavía la soltura para sentarlo o me da miedo y lo hago tumbado boca arriba en una superficie que eleve la cabeza respecto al tronco, una cuña, un colchoncito del cambiador con una toalla puesta debajo, ligeramente inclinado, cabeza rotada, a boca abierta, agua por la narina superior. Vale. Y respecto a ¿qué jeringas recomendarías comprar, marcas? Es que tampoco tenemos 1000, ¿eh? O sea, hay las jeringas de toda la vida, que esas en bebés es mejor no utilizarlas. Ojo que yo a veces las utilizo para alguna cosa concreta, pero es mejor no utilizarlas domiciliarmente. Y luego tenemos las que tienen atomizador. Y ahí tenemos, que yo sepa, que a lo mejor hay más que yo no conozco, pero que yo utilice frecuentemente, conozca y vea, está la que tiene de Alunep, que es una de las marcas de sueros tal, que en el pack del suero ya está la jeringuilla. Y entonces es una jeringuilla que atomiza, que hace que las gotas de agua sean más pequeñas, ¿no? Lo divide en gotas, en lugar de chorro, salen muchas gotas juntas. O la Spray Sol, que es lo mismo, pero en lugar de salir por un sitio tiene como más saliditas, ¿vale? Pero también es una jeringuilla atomizadora. Que yo sepa son las dos que se utilizan más o que yo conozca que existen, ¿vale? Después, no confundir eso con las cosas que se pueden comprar, que son un adaptador para una jeringuilla normal, un adaptador que es como un corchito para ponerlo en la nariz del bebé y que no te dé miedo darle con el pincho con el plastiquito más estrecho de la jeringuilla, porque ahí cuando tú aprietas la jeringuilla lo que sale es un chorro igual. Sí. Entonces en los bebés hay que intentar no hacer chorro, no hacer mucha presión, hay que intentar buscar atomizadores. ¿Vale? Vale, pues vamos a pasar al siguiente tema, así brevemente. Tema pantallas. Además creo que hace poco cambió la evidencia. ¿Nos puedes decir un poco las repercusiones que tiene una pantalla para un niño? ¿Cuánto tiempo deben ver pantallas los niños? ¿A partir de qué edades? Hacer así un pequeño resumen. Vale. No tengo ni idea en qué ha cambiado la evidencia en el último periodo. La verdad es que no es algo que haya mirado. Creo que además lo compartiste, que antes eran 2 años y ahora 2 años 0. Ah, vale, y ahora sí, 6. Eso sí, pensaba que te referías a otras cosas. Sí, me refería a eso. No, sí. Vale, entonces, la pantalla, el chupete, la hamaca, no sé, por hablar de cosas controversias, ¿no? Son objetos. Y como objetos no son ni buenos ni malos. El humano y el uso que le da es lo bueno y lo malo. Vale. O sea, yo pongo esa premisa. Con lo cual, pues, si tú utilizas una pantalla porque vives pues en mi caso, a 1000 kilómetros de mi familia, y entonces hago videollamadas y el niño tiene 1 mes y hace una videollamada con la abuela, claro, que la atención que el bebé le va a prestar a la abuela en una pantalla va a ser de 10 segundos, o sea, no va a tener una conversación de 2 horas, pues no me parece un problema. Pero el problema de la pantalla es para mí el principal problema es lo que el niño deja de hacer cuando está con la pantalla, no lo que le hace la pantalla, que también podemos pensar, sino lo que dejan de hacer cuando están con la pantalla. Las experiencias sensoriales, lingüísticas, emocionales, físicas, motoras, la investigación, ¿no? La salida de su zona de confort para descubrir la imaginación, el juego abstracto. La pantalla se lo da hecho. Entonces es muy fácil cuando te dan hechas las pantallas. Y luego algo que había leído hace mucho tiempo de un periódico, pues no me acuerdo si inglés o estadounidense, ¿no? Donde hablaban de que, claro, ponemos mucho el foco de si las pantallas son buenas o malas para los niños. Y está muy bien, pero igual habría que hablar si son buenas o malas para los adultos que tienen niños.
te llaman al teléfono y entonces, sí, cariño, que es un paciente y estoy hablando, ¿no? Porque tal, o es un alumno que me está preguntando una cosa, pero él acaba de salir del cole. Ya. Te has metido en el coche, ha sonado el móvil y tú priorizas al móvil que al niño, que a mí esto, o sea, es un mea culpa, ¿eh? Me pasa y yo tengo pues la mediana suerte de que, por ejemplo, el pequeño es bastante reivindicativo en sus espacios y tiempos porque tiene que competir con 2 hermanos y que muchas veces es, me tienes que hacer caso porque si no, luego ya no me apetecerá contarte lo que me ha pasado en el cole. Entonces eso, a modo de reflexión, ¿no? Es muchas veces nos hemos convertido todos en ministros, que tenemos que estar disponibles, ¿no? O somos Batman con el botón rojo, hostia. Igual no tendríamos que estar tan disponibles y entonces los niños no verían tan necesario y tan deseable el uso de pantallas. Dar ejemplo, básicamente. Los niños hacen copia y aprendizaje del adulto. Eso por una parte. Pero luego, más allá de eso, claro, es que los niños que consumen mucha tecnología o que utilizan mucha pantalla establecen mecanismos que tienen más que ver con la pantalla. A nivel lingüístico, por ejemplo, ¿no? Cuando tú eres pequeño, aprendes un montón de fonemas que son característicos de tu identidad cultural y que te van a acompañar allí donde vayas. La gallega y catalana que compartimos, ¿no? Pues es un fonema y que forma parte de tu tradición y tu cultura. Que cuando tú escuchas unos dibujos animados en una pantalla, hablan un lenguaje normativo, o sea, un castellano normativo, o un gallego normativo, o un tal, pero no es a lo mejor el... Entonces a mí me gustaría también darnos cuenta de que estamos no solo afectando a eso, sino a la transmisión cultural. Claro. Por otro lado, si el niño está anclado a la pantalla, pues no se está moviendo. Y si hay menos experiencias motoras, los circuitos motores que se desarrollen pues no son los mismos. La respuesta inmediata, la capacidad de recalcular y volver a empezar una partida, porque la he hecho mal, reempiezo y no tengo que tener un tiempo de transición, no tengo que pensar, no tengo que aprender. Todo eso, la frustración ahí no se desarrolla y la frustración los adultos la vemos como algo malo. Es verdad, pero es muy importante. Pero la frustración es parte de los procesos evolutivos. Si tú no te frustras, claro, y si no te frustras, no buscas una solución. Ya. ¿Sabes? Si tú simplemente le vuelves a dar al botón para que vuelvas a empezar la partida, no piensas en qué he hecho mal, dónde podría haber hecho, qué hago, no sé qué, me merece la pena el gasto que estoy haciendo, no me merece la pena. Entonces, la autorregulación y la frustración tienen un vínculo muy importante. Ya. Y yo de psicología no sé mucho, pero sí que creo que todos deberíamos saber un poquito más sobre eso, ¿no? Sobre todo los profesionales sanitarios, pero también las familias. Si tú a un niño le dejas comer con una pantalla puesta, pues hay menos conversación con ese niño, pero además no está dándose cuenta de si sigue teniendo hambre o no. Claro. Y engulle, es muchísimo más fácil que coma. Sí, eso es verdad. Si comes viendo la tele, comes mucho más. Sí. Es muchísimo más fácil que coma. Acabas y es como, ostras, se me ha acabado el plato y yo no tengo la sensación de haber comido. No eres consciente de la comida, la palatabilidad. Pero en el adulto eso es una cosa que, bueno, puede importar más o menos, pero en el niño que está en el momento de formar y que todavía las vías neurológicas de control de las pulsiones, ¿no? De los impulsos todavía no está desarrollado. Entonces, ¿cuánto tiempo? El mínimo imprescindible. Por un lado, el mínimo imprescindible, dependiendo de las características de cada niño y cada situación. Yo haría una tendencia cero, al menos, y tendencia cero, al menos los 2 primeros años. Sí. Pero los 10 primeros años, con que haya una pantalla grande, que es la tele, donde vea un capítulo de algo el día que llueve, que en Galicia es más y en Sevilla es menos, pero pues los días que no tengas otro plan, los días que necesites... Porque al final es por necesidad familiar. Los niños no necesitan, por necesidad, ver dibujos. Es que le gusta. Claro. Ya, pero a mí también me gustan muchas cosas y no me las dan, ¿no? Entonces, les gusta, perfecto, pero tú como adulto tienes que regular lo que le gusta y lo que no, y sobre todo lo que no conoces no te gusta. Si no vas a jugar fuera con los vecinos, no te gustaría jugar fuera con los vecinos. Pero cuando lo conoces, igual te gusta más que la pantalla. Entonces, los adultos tenemos que regularlo y los primeros 10 años, desde luego, debería ser un absoluto
No, porque yo cuando veo niñas o niños de 10 años con Instagram, es una ilegalidad. Sí. Pero tienen un perfil de Instagram, que alguien se lo ha hecho. Pero no debería ser. O sea, una ilegalidad me refiero a que en teoría es una aplicación que está hecha para mayores de 16, ¿no? Claro. Pues entonces hasta los 15, 16, no al lugar. Entonces, yo no te digo ser anti nuestra época y anti evolución. Son seres sociales y son seres de redes y las saben utilizar y tal. Pero yo lo que veo es que cuando tienen una capacidad de autocontrol buena, tal y cual, no es tan difícil. O sea, yo ya tengo hijos más mayores y lo hacen fenomenal, lo hacen mejor que yo. Saben controlarse más que yo. Y para mí una cosa que ayuda mucho a eso es tener en el año momentos de desconexión total de redes. Qué bueno. Yo siempre lo digo, yo tengo mi lugar, mi oasis de paz, que es el pueblo de mi padre en Teruel, en Calanda, que es un sitio absolutamente maravilloso, donde tenemos una casa no antigua porque no está súper bien reformada, es vieja, ¿no? Y algún día se conseguirá hacerla antigua, que está en el pantano de Calanda, donde no hay cobertura de teléfono y no hay cobertura de la tele y no hay cobertura de nada. Y los 2 primeros días se aburren y no saben qué tienen que hacer. Pero el tercer día le han cogido la hora a la que las cabras montesas bajan a beber al pantano y se van a mirar si van a bajar o no van a bajar. Descubren que hay unos tebeos que eran de mi hermano cuando era pequeño y se ponen a leerlos. Y ahora tienen 17 años y la desconexión digital podría ser un problema y en cambio te dicen, o sea, tengo ganas de ir y estar una semana off, ¿no? O sea, estar una semana a nuestro rollo, tal, no sé qué, y hacer cosas diferentes. Porque entonces empiezan a aparecer proyectos, ideas, intentar buscar madrigueras de cosas, no sé, cosas distintas, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo tendría que tener la suerte de tener un oasis como es mi masada, para tener ese punto de reconexión familiar y reconexión personal, ¿eh? Porque también es tú como adulto por un momento poder hacer off. Hay que aburrirse. Y ya está, sí, claro. Hay que aburrirse. O sea, y gozar el aburrimiento. Exactamente. Vale, Sandra, pues ya nos vamos con la última parte de la entrevista. Sí. Te voy a hacer una batería de preguntas y quiero respuestas rápidas, ¿vale? No de una palabra, pero intentar responder Vamos un a poquito intentarlo. más. Vamos a intentarlo. Venga. Vale. Muy bien, sobre gateo atípico, ¿qué píldora nos puedes dar? Pues que hay muchos tipos de gateos. Lo que hay que hacer es un análisis del neurodesarrollo previo. El gateo es el culmen y lo que hay que ver es qué ha pasado antes. Las asimetrías... Cuidado, no nos tienen que gustar. Sí. Vale. Uso de andador. Vale. ¿Para qué? Si va a andar hasta los 98 años, ¿qué urgencia hay de que lo haga ya y con un elemento que lo que está haciendo es hacerle aprender a caminar con un equilibrio proyectado hacia la parte anterior y con las manos sujetas? Eso quiere decir que el día que no esté el andador, va a ir hacia adelante, no va a saber cómo tiene que poner las manos, los reflejos de caída estarán empobrecidos y se va a dar con los morros. Tú decides. Vale. Bueno, pregunta polémica, además, que se habló mucho hoy. ¿Qué calzado debe usar un niño? Depende del niño. Si es un niño de 2 años, si es un niño de 5, si es un niño de 7, o si es un chico o una chica mayor. Y depende del estado de salud de su pie. Y el estado de salud de su pie pasa por si el neurodesarrollo es adecuado, no es adecuado, si hay alguna patología de base, aunque sea leve, si no la hay, y de las necesidades que tenga de estímulos externos, de ortesis o de lo que sea. Dependiendo de eso, va a haber diferentes tipos de calzado que van a ser los adecuados. A mí cuando me preguntan las familias qué tipo de calzado necesita mi hijo, es el podólogo el que te lo tiene que decir. Vale. Entonces, consulta podológica. ¿Y si el niño es sano, qué tendencia eres? Yo, si el niño es un niño sano y es un niño pequeño, quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, yo te diría respetuoso. Respetuoso.
Lo más minimalista, similar como a le quieras andar llamar. descalzo. Lo más similar a andar descalzo. Vale. Pero para cada cosa hay un calzado. Y si tiene que hacer deportes una, Obviamente. si tiene que hacer... ¿Vale? A partir de ahí, de esa edad, depende. Vale. Porque no podemos hacer que un niño de 12 años, por primera vez, se ponga ya, nunca ha llevado ese calzado y de repente ese día se lo pone. Vale, perfecto. Marcha en ADD. Me acuerdo una cosa que dijiste en el posgrado de pediatría. ¿Sí? Que seguro para que ti era las mentira. marchas en ADD son como más benignas porque todo tiende a rotación externa y eso, bueno, como que me ¿Sí? llegó y me acuerdo. Sí. Pero respecto a sentarse en W, Sí. ¿cuál es tu opinión? Porque hay gente que dice, no pasa nada, y otros que dicen, bueno, depende. Depende. Entonces, si tú tienes una marcha en rotación interna y el niño se está sentando en W, lo que te está diciendo es que hay un proceso de maduración hacia la rotación externa que igual no se está haciendo. El problema no es sentarse en W, sino que sigue pudiendo sentarse en W porque hay cosas que no ha hecho. Si esas cosas que no ha hecho las podemos recuperar, mejor es que no se siente en W, que está perpetuando. Pero tampoco es un sacrilegio que se siente en W. Si en cambio es un problema porque es hiperlaxo, porque no tiene dificultad, pero todo lo demás está bien, está maduro, pues que se siente en W. ¿Cómo deben dormir los bebés? Plácidos. 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 Entonces, en principio, sin almohadas, sin cosas que puedan taparles la cara, es decir, ninguna cosa que haya, los edredones estos típicos de las chichoneras y todo eso que se puedan caer encima, sin juguetes y sin cosas. Somos de los pocos mamíferos empeñados en que las crías duerman solas. Entonces, para mí, cuanto más en esa primera infancia, esos primeros meses de vida, más conexión haya con el bebé, mejor. No quiere decir que tengan que dormir sí o sí metidos entre medias de los dos adultos, pero si se sienten los dos adultos cómodos, sí. Y si no se sienten cómodos porque creen que no van a descansar, porque no les apetece, porque lo que sea, camas de colecho. Pero es normal, quieren estar con sus padres. Piel con piel. Piel con piel. Sobre los retrasos en el desarrollo motor, ¿crees que se está sobresaturando y sobrediagnosticando a los niños? Porque hay veces que ves ahí en la aplicación que el niño a tal edad tiene que hacer esto y a veces las madres se rayan demasiado, mi hijo igual tiene un problema o incluso lo fuerza a hacer eso. Vale, es que yo ahí tengo una visión un poco dual, ¿no? Porque por un lado creo que se infradiagnostican, o sea, se da por normal. Por tu profesión, a lo mejor, porque ves niños... Porque ves niños que es que el niño es así. Ya. Y nadie le ha mirado los pies, o nadie le ha mirado las reacciones de equilibrio, o es que no le gusta leer, pero tú dices, vale, cuando le hago hacer un seguimiento visual, un ojo se queda en Cuenca. ¿Cómo le va a gustar leer? O sea, por un lado se infradiagnostican porque asumimos que el niño es así y suele pasar cuando son más mayores, y en el bebé las familias a veces están así, ¿no? A veces están así y a veces están como, es que es vago y es así. Entonces, el desarrollo del niño tendría que ser, o sea, libre, cada cosa llegará a su tiempo, siempre y cuando no haya nunca una parada y siempre y cuando las cosas tienen que suceder en un mes, sí, con una variabilidad, mes arriba, mes abajo. Sí. Lo que no vale es que en una parte del desarrollo, por ejemplo, boca arriba, esté en un desarrollo de 9 meses y el niño tiene 7 meses, pero en boca abajo está en un desarrollo de un mes. Las asimetrías es lo que debe preocupar. Vale. No el que un niño vaya un poquito más rápido, un poquito más lento, si va con todo bien. Y si la progresión esa es su progresión. Y siempre buscando límites de horquilla, no fecha puntual. ¿Vale? Deformidades craneales. ¿Qué opinas sobre el uso de cascos? Sobre los tratamientos en osteopatía para este tipo de deformidades. Yo me acuerdo un podólogo que me dijo, que es también ortopeda, que son muy interesantes porque tienes la opción de hacer a un niño más guapo, ¿sabes? Porque a lo mejor tienen eso y me pareció interesante. Quiero saber tu opinión. Claro, si hablamos de guapo
Bueno, en cánones de belleza, sí. en los cánones de belleza clásicos, las esculturas griegas, es buscar la simetría facial. Sí. Si hay una simetría facial, el niño es más feo. Si tú consigues que tenga más simetría facial, el niño es más guapo. A mí la parte estética entiendo que no es mi principal objetivo, pero yo siempre lo discuto lo utilizo para cuando alguien te dice es que es solo estético. Ya. Tiene un plagio, pero es solo estético. Sí, sí. Bueno, y todos tenemos derecho a querer ser guapos. Porque a ver si los mayores se pueden operar, pero los niños lo dejamos chosco y es que era solo estético, ¿no? O sea, a mí eso me parece un poco injusto. Entonces, si tenemos eso en cuenta, ya tiene un sentido el tratamiento. Que sea solo estético, ¿vale? O para que sea más guapo, perfecto. Pero es que además, si tú tienes un ojo más estrecho, con una órbita más profunda, la tensión ocular va a ser diferente a la del otro lado, y por lo tanto vas a tener una asimetría en las características visuales, que puede querer decir que vas a tener una asimetría importante a nivel de astigmatismo y miopía, que es más complejo de gestionar. Por lo tanto, también tiene una función, un objetivo funcional, estructural, estético, funcional. Y porque si un niño tiene la cabeza siempre aplanada y siempre mira para el mismo lado, el desarrollo de la visión periférica, de las habilidades manuales del otro lado, se sabe que está disminuida. El cuello, tortícolis... Sí. Todo, ¿vale? ¿Cómo orienta el pie? Si su mundo está aquí, claro. ¿Dónde va a orientar sus pies? Sí, sí. Aquí. Obviamente. Entonces va a haber una marcha en rotación interna unilateral, ¿no? Todo eso. ¿Qué cosas podemos hacer? Hombre, pues primero resolver lo que ha condicionado la falta de movilidad y que el niño esté siempre mirando para el mismo lado. Y entonces podemos hacer muchas técnicas de fisioterapia, de neurodesarrollo, de muchas técnicas diferentes a nivel de estructuras musculares del cuello, de la columna dorsal, del diafragma, del suelo de la boca, porque a veces lo que lo está condicionando es un frenillo. Muchas cosas diferentes de fisioterapia, pero también hay que tratar el cráneo. Si tú no tratas el cráneo, no estás tratando en completo al niño o a la niña. Y por lo tanto te estás dejando una parte vital y que es la que tiene que ver con estas cosas que hemos dicho también, con la función visual, etc. Y ahí la fisioterapia tiene una especialidad que es la osteopatía, que son técnicas específicas osteopáticas que pertenecen a la fisioterapia. Hoy en día, o sea, han hecho una industria con todo lo infantil a nivel de juguetes, de carritos, o sea, todo. ¿Sí? Yo lo veo en redes sociales y tal, y como que está todo súper mercantilizado y que parece que tienes que tener todo para el desarrollo. ¿Qué crees que es necesario tener todo, a lo mejor para familias con menos recursos, o que al final, si no hay ningún problema grave con el amor que le pueda dar una madre, una familia, pues más o menos se puede cubrir todo, o con cosas muy baratas también, con cosas que tenemos por casa? Fíjate, ¿no? Carrito de 700 euros, yo qué sé, estoy muy desactualizada de precios. Sí, sí. A nadie le parece... O sea, hay que comprarse el carrito. Sí. Y tiene que tener todos los utensilios, y tiene que tener no sé qué, pero también hay que tener la silla del coche, que tiene que tener no sé cuántas, y es mejor que sea una para cada edad. Claro. Perfecto. A lo mejor sería más interesante que no compráramos nada de todo eso y compráramos un fular para poderlo portear, pero que nos cogiéramos 2 meses más de permiso laboral. De paternidad, sí, claro. Eso que has dicho... Yo así lo veo, ¿no? Has soltado un facto. Los niños de los países que llamamos menos desarrollados o que están en vías de desarrollo no tienen peores neurodesarrollos. Y si tienen acceso a la educación y a la formación, salen genios en la misma proporción, ¿no? Claro. Entonces, igual el amor es suficiente. Obviamente, las penas con pan son menos penas. Sí. Y si tú tienes carrito, y tienes fular, y también tienes mochila, y te lo puedes permitir, pues cada uno que se compre lo que le dé la gana. Quiero decir, a mí me parece todo bien. Sí. Todo bien, porque en la crianza cada uno hace lo que puede, sabe y quiere. Y todo está bien, y creo que deberíamos juzgar mucho menos. Pero también me parece que deberíamos generar menos expectativas de necesidades. Ya. Es que es una sociedad ultra consumista. Bueno, y ultra protectora. También, sí. Y yo lo discutía una vez con alguien a quien quiero muchísimo, ¿no? Que me decía que su objetivo en la vida era hacer a sus hijos felices. Y a mí me parece que tú no puedes hacer feliz a nadie. Ya. La felicidad continua
Sí, sí. No existe la felicidad, es los momentos, entre momentos de dificultad, que te hacen valorar lo bueno que tienes cuando no hay dificultad. Y entonces tú a tus hijos, yo lo que quiero es estar cuando estén en los momentos de tristeza y disfrutar con ellos los momentos que tengan, pero que son momentos de ellos, son ellos los que tienen. Obviamente yo intentaré facilitárselo todo lo que pueda. Pero que a veces también tienen que hacerse fuertes, o sea, también hay que... Bueno, tienen que vivir, y vivir araña, hiere, rompe. Pero yo no quiero llegar a... Hay una canción de Sabina que escuchaba mucho mi padre, que era, ¿no?, la de si lo que quieres es vivir 100 años. Pues yo quiero llegar a los 100 derrapando, rota, destruida y vivida. No quiero llegar estando bien. Ya. O sea, esto es una cuestión filosófica personal, ¿no? Sí. Cada uno es como es. Entonces yo quiero que mis hijos se vayan y vuelen y se estropeen. Qué bonito, ¿eh? Y no pasa nada. Sí. Y cuando me necesiten, que puedan volver, ¿no? Que puedan pensar que tú estás ahí. Claro. Pero que no hagan las cosas porque es más fácil no hacerlas. Vale. Última pregunta, así de las rápidas. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión sobre los influencers que simplifican todo hasta el extremo, sobre todo en estos temas de salud, desarrollo, niños? Pues que ole. Ole, porque gracias a influencers que han simplificado las cosas, la información ha llegado a muchas más personas. Y entonces uno tiene Luego, o sea, no podemos infantilizar a las personas que consumimos redes. O sea, yo no es que sea la gran consumidora del mundo, pero yo veo redes sociales. Claro. Y yo tengo la capacidad de decidir. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me convence, esto no me convence. Esto me parece simple y investigo más. Esto me llega con lo que me ha dicho porque tampoco me interesa mucho. El influencer de la salud lo que hace es poner al alcance de mucha gente una información que es para lo que da la red. Sí. Si tú te crees a pies juntillas todo y no tienes un criterio personal, a lo mejor el problema es de ti. Otra cosa diferente es la gente que en redes utiliza mentiras a bases, o sea, a conciencia para obtener un beneficio. Sí. Eso son cosas diferentes, porque ese es un charlatán de los de antes y es un estafador. Pero una persona que dice lo que cree desde una perspectiva de su conocimiento y como un ofrecimiento hacia los demás de lo que cree y de lo que sabe, pues es que también es muy fácil criticar cuando tú no lo haces. Claro. A mí no me resulta sencillo hacer divulgación, lo hago un poco porque creo que hay que hacer algo, pero no es lo que yo más goce, ¿no? Ni donde me sienta más segura. Pues la verdad en esta entrevista lo has clavado, ¿eh? Bueno, supongo que es el estar hablando contigo tranquila, ¿no? Pero muchas gracias. Pero me refiero que me parece que es exponerte y asumir un riesgo que a veces yo no tengo tan claro que me apetezca, ¿no? Sí, además hay veces que parece que tienes que explicarlo todo al dedillo porque y si estás haciendo reduccionismo, ¿sabes? O sea, si tú ves una explicación de algo que otra gente tarda 200 horas en explicarlo en una formación y lo reduces a un reel de 1 minuto, lo que estás haciendo es dar una pincelada de algo para que se te despierte una curiosidad. Claro, sí. Pero no puedes pensar que eso es la información completa. Y luego la gente, ¿no? Es que ha dicho esto. Ya, tío, pero es que lo ha dicho en 1 minuto, en un contexto y en una situación. Y como yo parto de la base de que en salud la verdad absoluta solo existe en el ahora, porque mañana puede haber cambiado, porque se puede haber demostrado otra cosa, claro, es que la temporalidad también importa, el contexto, no sé, me parece que somos muy exigentes con los demás. Es verdad. Y menos con nosotros, pero con los demás somos muy exigentes. Coincido. Vale, y nada, ya las últimas preguntas para cerrar. Te voy a pedir una película, una canción, un libro que sea de tu campo, de fisioterapia, y otro libro que sea el libro que quieras. Vale. Tengo un problema y es que tengo muy mala memoria y los nombres me cuestan infinito, ¿vale? Entonces, me has pedido una película y yo te voy a decir 2 películas, ¿vale? Que no es que sean mis favoritas, pero son las películas que
bueno, que me apetece decir. Una, cualquier película de los hermanos Marx. Ajá. Me encantan. Me encanta Un día en el circo, Un día en la ópera, todas estas. Y además, porque mis hijos las han visto hasta el infinito porque les flipaban. Cine mudo y cine de los hermanos Marx fue, en mi casa, fue la apoteosis junto con El jovencito Frankenstein. Las vieron muchísimo y se meaban con los diálogos. Y otra película que yo te diría, por ejemplo, Un perro andaluz de Luis Buñuel, porque es de Calanda, porque es el primer director de cine español que utilizó efectos especiales y porque me parece que hay que reivindicar las cosas de otros momentos, ¿no? Y verlos con los ojos de la hora y la complacencia del paso del tiempo. O sea, en tu casa sois súper cinéfilos, ¿no? No, pero os gusta pero el cine, bueno, no sé, sí. O sea, es mucho más Más cinéfilo clásico, mi marido que sí. yo y han tenido ofrecimientos de ese tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, les buscaba una película que nos ponía mi padre, que era El dios llorón y la vaca borracha, que era de artes marciales tal, yo qué sé, cosas así, ¿no? Una canción, Tina Turner, no sé cómo, yo creo que se llama Proud Mary, pero es rolling, rolling, rolling to the river. La pondremos para cerrar el podcast. Fenomenal, me encanta esa canción, me da la vida. Me has pedido un libro de fisioterapia. De tu campo y otro que no. Sí. De mi campo hay uno de Jane Carreiro, que me sé el título en italiano, es Approccio osteopático a la fisioterapia pediátrica, que tendrá un título en castellano que yo no te sé decir, pero es acercamiento o algo así, la traducción sería acercamiento a la fisioterapia, a la osteopatía en pediatría. Y un libro de... Es que estoy pensando y no me acuerdo del título. Es de Isabel Allende y es de la muerte de su hija. Y a mí me ayudó muchísimo en su momento con la muerte de mi padre. Qué bueno. Es un libro que mezcla un poco la autobiografía con eso, pero que me gustó mucho. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Sandra, Muchas por venir. gracias a la ti. verdad es que me he sentido súper cómodo, espero que tú también. Sí. Y nada, tengo un par de detalles para ti. Vaya, hombre. Jolín, pero que yo esto lo hago encantada. Bueno, para ti y para otra persona. Lo primero quería regalarte esta botellita de vino. ¡Ay, qué bien! Espero que te guste. Me encanta. Y luego me ha dicho un pajarito que alguien está de cumpleaños. Yo sé que tendréis tropecientas mil en casa, pero me gustaría que lo abrieses aquí en directo. Sí, mi hijo mayor. ¿Cómo se llama? Fabio. Fabio, pues felicidades, Fabio. Ha cumplido 17 años. Y la adolescencia es maravillosa. Todo el mundo habla horrores y vamos, de lujo, porque lo del rugby y mis hijos seguramente es un tendréis amor. 50, pero bueno, esto es de rugby playa, dije, venga, es algo un poquito diferente. Tienen alguna, pero como las llevan mucho para jugar cuando vamos a algún sitio, muchas veces no vuelven. Bueno, entonces nos viene fenomenal. El rugby playa les va a encantar. Genial. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, de verdad, por venir. Te lo agradezco un montón. 2 besos. Gracias.